Entonces, tenemos que introducir una cantidad no grande de términos, pero importante de terminología. Estamos compartiendo aquí. Ya. Entonces, vamos a partir entonces con las aplicaciones de la derivada. Este material, como ha sido durante todo el semestre, se lo voy a enviar. El de derivadas también. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver dónde aplicamos las derivadas. Aquí esencialmente lo que nosotros queremos hacer es esto. Mira, me voy a adelantar un poco. Lo que vamos a hacer es esto. Una idea bien simple, mira. Si tú tienes la gráfica, a mí lo que interesa es, dado una función en su dominio, igual f de x, en un dominio que puede ser un intervalo o puede ser un conjunto más grande, saber si existe un punto, uno o varios puntos, no lo sé, en el dominio, donde se alcanza la mayor imagen o menor imagen. Esta es la imagen. ¿Dónde se alcanza la menor imagen? ¿Dónde se alcanza la mayor imagen? F de x1. Entonces lo que va a ocurrir geométricamente, de que la gráfica de la función va a tener una especie de cerro, ¿sí? Donde la imagen va a ser la cúspide y va a tener en alguna parte una especie de hondura, donde se alcanza la menor imagen. ¿Okay? Entonces lo que nosotros queremos estudiar es definir formalmente esos valores donde se alcanza la mayor y menor imagen y cómo encontrarlos. ¿Cómo encontrarlos? Porque después vamos a resolver problemas del tipo encontrar ciertas cantidades que optimicen algo o que maximicen cierta dimensión o minimicen. Maximizar o minimizar significa, en este caso, a cierta función que describe un problema, hallar dónde ocurre el mayor valor o dónde ocurre el menor valor. Entonces, esas son aplicaciones que salen de consideraciones geométricas que vamos a empezar a mirar. Entonces nos interesa estudiar dónde alcanza la mayor y menor imagen. Si tú tienes la gráfica de una función, ¿okay? Tú dices, bueno, yo puedo tener muchos, hemos aprendido en el curso varios dibujos, gráficas, tenemos, no sé, la parábola, igual a x cuadrado, tenemos la función x cubo, fíjate que la función y igual a x cuadrado, en x igual 0 se alcanza el menor valor, ¿sí? Y en cambio la función y igual a x cubo nunca alcanza ni el menor ni el mayor valor. Esto es una función estrictamente creciente. Entonces hay una pequeña gran diferencia entre esas dos. Entonces queremos encontrar ese tipo de valor. Entonces lo que vamos a hacer es definir formalmente esos términos, esos conceptos, y ver cómo relacionamos la derivada con ellos. ¿Okay? Eso es lo que queremos nosotros hacer en esta parte. Entonces partimos con algunas definiciones. Las definiciones son las siguientes. Vamos a definir lo que entendemos por valor máximo o valor mínimo. Valor es la imagen de alguien. Así que vamos a llamarle al punto donde se alcanza punto con esa propiedad. Entonces, dada la función va a estar definida en algún subconjunto de la recta D, y un punto, un valor, x0, escojámoslo en D. Entonces se dice que la función alcanza un máximo relativo o local en el punto, ¿sí? La función está definida en alguna parte, aquí está el punto, bueno, tengo todos los dibujos a continuación, y decimos que tiene un máximo relativo o local si existe un intervalo que contiene el punto, hay un intervalo abierto, que contiene el punto y está contenido en el conjunto, en el dominio, donde la imagen de x0 es la mayor de todas en ese intervalo. Ahí dice la mayor de todas en ese intervalo. Análogamente o respectivamente vamos a decir que el punto es un mínimo si pasa todo lo contrario. Si en el intervalo es la menor imagen. Todos los valores, todos los x, esa imagen le gana a f de x0 y en cambio aquí todos los x no la superan. Eso se llama máximos relativos o mínimos relativos en el punto. Esa es la definición con la que vamos a trabajar. ¿Dónde se alcanza la mayor imagen? ¿Dónde se alcanza la menor imagen? Estos puntos le vamos a llamar extremos.
Cuando hablemos de punto extremo, nos estamos refiriendo a un punto de máximo o de mínimo. Ya, entonces, tenemos esta situación. Ahora puede ocurrir que ese punto donde se alcanza la mayor imagen sea la mayor imagen en todo el dominio, en todo el conjunto D, no en una sola parte. En tal caso, ese punto se va a llamar absoluto. Vamos a agregar el apellido, vamos a cambiar el apellido local o restringido por absoluto o global. Y en el caso de mínimo va a ser mínimo absoluto global. ¿Ok? Entonces, tenemos el punto donde se alcanza la mayor o menor imagen, se llama un máximo, y el valor de la función en el punto, o sea, la imagen, se va a llamar valor máximo o valor mínimo. ¿Ya? Entonces, geométricamente, uno si tiene la gráfica de una función, se va a dar cuenta dónde. Damos la gráfica de la izquierda. Vamos a hacerla aumentar. Entonces, en la gráfica de la izquierda, por ejemplo, 4, x igual 4 es un máximo relativo, porque existe un intervalo. En ese intervalo se alcanza la mayor imagen. Voy a pintarlo con rojo ahí. Todos los puntos que están en ese intervalo no pasan de la imagen de 4. Así que hay un máximo relativo en ese punto. 6 es un mínimo relativo, porque existe un intervalo que contiene a 6, donde en ese intervalo, pintemos con verde acá, se alcanza la menor imagen. Ahí. ¿Ya? Se alcanza la menor imagen porque en ese intervalo. 1 es un mínimo absoluto. Fíjate que este mínimo relativo, la palabra relativo queda bien clara en este contexto. Es relativo porque es relativo a una parte del dominio. El dominio son todos los reales. ¿Será que la imagen de 6 es la menor de todas en la recta? No, pero si uno se mueve un poquito por acá, por ejemplo, la imagen de ese número es 0, es más chica que esa, así que ya dejó de ser mínimo. Bueno, hay un punto en el dominio donde se alcanza la menor imagen de todas. Ese en este caso es 1. Esta imagen es la más chica de todas las posibles en el dominio D. Ese se llama absoluto. Ahí está la diferencia. Relativo es en una pequeña parte, es la menor imagen en una porción de la gráfica, y absoluto en toda la gráfica. Ahí tengo ese es un mínimo absoluto. Mira que la gráfica de esta función no tiene un máximo, no hay un número donde se alcanza la mayor imagen, a menos que, por ejemplo, si yo restringiera la función hasta este valor, por ejemplo, suponte que este es menos 1, y aquí voy a colocar 7, ¿ya? La imagen de 7 es ese punto, y la imagen de menos 1 es este valor. Menos 1, si nosotros consideramos la gráfica en el intervalo menos 1, 7, en menos 1 se alcanza la mayor imagen, y menos 1 sería el punto de máximo absoluto, y su imagen es el valor máximo absoluto. Entonces, nosotros tenemos en gráficas, tenemos algunos cerros y algunas hendiduras que nos van indicando los puntos de máximo relativo o mínimo relativo. Entonces, en este dibujo también tenemos la misma idea. Tenemos cosas globales y locales. Locales es en alguna parte. En alguna parte. ¿Ok? Ya, entonces ese tipo de puntos van a ocurrir, pueden ocurrir si nosotros tenemos un conocimiento de la gráfica, por ejemplo. Podemos darnos cuenta dónde. Todo máximo absoluto es mínimo, ciertamente, pero no todo mínimo, no todo máximo absoluto, perdón, es local. Todo máximo absoluto es local, pero al revés no es cierto. Bueno, el ejemplo que estamos diciendo acá, que la imagen de 6 no es la menor de todas. O sea, ese mínimo es en una parte y no en todo el dominio, porque la imagen de 6 es más grande que la imagen de 1, por tanto no puede ser la menor imagen. ¿Ya? Entonces, todo lo absoluto es local, pero al revés no es cierto. Entonces, nuevamente, otro dibujo que nos da nos plantea la diferencia entre lo absoluto y lo local. En esta gráfica, fíjate, aquí tenemos mínimos locales, E,
hay un mínimo local, hay máximo local en C, hay un mínimo local en B, ¿sí? Hay una parte, en esa parte se alcanza la menor imagen, y hay un máximo absoluto que es en D. Aquí se alcanza la mayor imagen de todas, y aquí se alcanza la menor imagen de todas. ¿Ok? En todo el dominio de esa función. Entonces tenemos máximos y mínimos locales. Ahora, el problema es que no todas las funciones tienen máximo ni mínimo. Podemos dar un ejemplo bastante inmediato para darnos cuenta. Esa función, pensemos en la gráfica de y igual 1 sobre x, con x mayor que 0. Esta función está definida en ese intervalo, 0 más infinito. Esa función no tiene ni mayor imagen ni menor imagen. Fíjate que cuando x se va a infinito, esto tiende a 0. Esto se va a 0 cuando el x aumenta. Lo que significa que si tú te paras en un valor y piensas que si te paras en un valor, por ejemplo, S, y uno piensa que se alcanza la imagen, la menor imagen, este número es pequeño, pero si uno se para a la derecha, tiene un número más pequeño aún. Por lo tanto, 10 elevado a 10 no puede ser la menor imagen. Sí, así que no hay menor imagen, porque cualquiera que tú pienses, un número mayor que él, ya es más chico que él, entonces ya no tiene menor imagen. Y de la misma manera, 1 sobre x se va a más infinito cuando el x se acerca a 0 por valores mayores que él, lo cual da a entender que si tomas un número muy pequeño, su imagen es grande, pero si tomas un número más pequeño, la imagen crece más, no se puede alcanzar la menor imagen. Así que esta no tiene máximos ni mínimos absolutos. Absolutos. Así que tampoco tiene ni máximos ni mínimos locales. Es decir, porque su gráfica no es una cosa así, no es una cosa que se va estirando, porque esta función es decreciente. Esta función decrece, entonces no se acumulan en el medio. No tiene máximos ni mínimos absolutos. Por lo tanto, hay gráficas en las cuales hay mayor y menor imagen, o mayor imagen relativa, y otras que no la tienen. ¿Okay? Entonces, uno tiene que tener algunos resultados teóricos que, si nosotros queremos estudiar estos máximos, tenemos que tener resultados que al menos garanticen que existan, que hay. Y tenemos un resultado que es súper importante, que nos garantiza que siempre voy a tener máximo y mínimo cuando trabajo con funciones continuas en un intervalo cerrado. Este es un resultado teórico que nos garantiza que hay mayor y menor imagen. Si tengo un intervalo cerrado, A, B, y tengo una función continua definida en ese intervalo, entonces f siempre alcanza sus valores máximos absolutos y mínimos absolutos en el intervalo. Siempre se alcanza la mayor y menor imagen para una función continua si está definido en el cerrado. Ojo, tiene que ser cerrado el intervalo. ¿Mm? Porque si no es cerrado, eso puede fallar. Podría fallar. Podría no ser cierto. ¿Mm? Eso significa que hay un valor, al menos un valor, x1, y al menos un valor x2, donde ocurre esto. En x1 se alcanza la menor imagen, y en x2 se alcanza la mayor imagen. Entonces luego la imagen de todo número está atrapada por f de x1 y f de x2. Para todo x. Uno puede, con esta información, decir un poco más y decir que la imagen está contenida en ese intervalo. Eso es lo que estamos diciendo acá. Si la función está definida en un intervalo cerrado, siempre se alcanza la mayor imagen o la menor imagen. Ahora, lo que no nos dice el teorema es dónde se encuentra la mayor y menor imagen. En este ejemplo, mírate, en este ejemplo, la mayor imagen se encontró en un borde, en un extremo del intervalo y en el otro, y el mínimo en el otro. Y en esta gráfica
están dos en el interior, dentro del intervalo. O sea, no hay ninguna información respecto de dónde se encuentran. Lo que sí se sabe es que existen. ¿Ya? Existen. Por lo tanto, si el intervalo es cerrado y acotado, existen. Ese es un resultado con el que uno cuenta. Resultado teórico muy, muy, muy importante. Hay un mayor y menor valor. Veamos algunos ejemplos de máximos, mínimos, absolutos y relativos. La función f de x cuadrado tiene un mínimo absoluto en 0. Esta función no tiene máximo, no tiene la mayor imagen porque la parábola se sigue extendiendo. La otra función, f de x menos x cuadrado, que tiene por gráfica la que ahí aparece, tiene su máximo en un medio. Bueno, nosotros sabemos que el máximo valor se alcanza porque esta es la función cuadrática. Y nosotros ya sabemos que en el caso de la función cuadrática, la mayor imagen o la menor imagen se alcanza calculando el vértice. ¿Correcto? Eso lo sabemos. Nosotros sabemos que si nosotros calculamos la coordenada x del vértice, ese punto va a tener la mayor y menor imagen dependiendo del signo de A, ¿no? Si A es mayor que 0, es la menor imagen porque abre hacia arriba, y si A es mayor que 0, es la mayor imagen porque abre hacia abajo. Así que este estudio que hemos comentado acá en el caso de la parábola está completamente resuelto. Hay que encontrar las coordenadas del vértice y obtenemos tanto el punto de máximo de mínimo como el valor es la imagen. ¿Ya? Así que aquí no hay mucho misterio. En el caso de la función cuadrática sabemos perfectamente cuándo hay un máximo y un mínimo. Pero si nosotros tenemos otra función se pone más complicado. En general no es sencillo. Vamos a aprender más adelante, lo que vamos a aprender más adelante es, dada la función, hallar los máximos y los mínimos. Encontrar los máximos y los mínimos de la función. Vamos a aprender la técnica. Lo que podemos decir a esta etapa es que para esta función, f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado, la gráfica es la que está dada a la izquierda. ¿Ok? Y la gráfica de esa función, hecha de alguna manera, obtenida quizás como, nos muestra que en 0 se alcanza un máximo, que es relativo, y en 2 se alcanza un mínimo que es relativo. Insisto, lo de relativo es porque el efecto de la mayor imagen solamente es parcial. Por ejemplo, en ese intervalo se alcanza la mayor imagen. La mayor imagen, el valor de la imagen, el valor máximo es 0, que no es la mayor imagen, porque si uno separa en un numerito acá, la imagen es mayor que esa. Así que no es la mayor de todas, es una cosa relativa, es un máximo relativo. Y en 2 se alcanza la menor imagen, que es menos 4, que también es relativa. En un intervalo se alcanza la menor, que no es la menor porque si uno toma valores más chicos que, por ejemplo, menos 2, la imagen es más chica. Entonces son relativos, no tiene absolutos esa función. Habría que preguntarse cómo se dedujo que esos son los puntos. Eso es lo que vamos a aprender. Y la gráfica que está a la derecha es más complicada aún, porque por último la izquierda es un polinomio, la derecha es polinomio por exponencial, que tiene la gráfica que ahí aparece. Como actividad final en toda esta parte vamos a aprender a hacer gráfica de funciones. Y fíjate que esa función en 0 es 0, y tiene un comportamiento como el que se está indicando ahí. Esta función tiene un mínimo que es absoluto, que se alcanza en menos 1. Se alcanza la menor imagen en menos 1, y no hay máximos absolutos de esa función. ¿Ya? Entonces es difícil en general obtenerlo así, haciendo la gráfica o de manera directa. Entonces lo que vamos a empezar a estudiar teoría para poder encontrar esos puntos. ¿Ok? Y entonces vamos a partir con el primer resultado. Un resultado intuitivamente razonable. Mira, aquí lo voy a enunciar, el dibujo está, pero es una cosa razonable.
Si tú tienes la gráfica, ya sea tienes un máximo absoluto o relativo, no importa, porque gráficamente el caso relativo es una cosa así. Ahí hay un máximo, hay un cerrito acá. ¿Ok? En ese punto se alcanza un máximo local. Si la función es derivable, recuerde que si la función es derivable, o sea, si la derivada existe en todo punto, lo que aprendimos a calcular la semana pasada, geométricamente lo que puedo hacer con la derivada es esto. Si tienes una gráfica y me paro en un punto de la gráfica, de coordenadas A, F de A, si la derivada existe en ese punto, yo puedo agarrar ese número y con ese número construir la siguiente recta. F' de A, X menos A. Ya, esa es la ecuación de una recta que pasa por el punto AF de A con esta pendiente. Y entonces la gráfica, si hacemos los dos dibujos, simultáneamente lo que va a ocurrir geométricamente es esto. Esta recta es tangente. Va a tocar a la gráfica, a una porción de gráfica en un solo punto. Aquí el dibujo no me quedó muy bien, pero lo que va a ocurrir es eso. Entonces voy a hacer el dibujo un poco más. Ahí. Suponte que es así. Eso lo podemos hacer en cualquier punto. Bueno, lo que va a ocurrir acá, lo que dice el teorema que viene a continuación, es una cosa que es más o menos razonable, que la gráfica de la función eh, en una porción que rodea el punto de máximo es como la función, es como una parábola. Y por lo tanto, si tú te paras en el punto donde se alcanza el máximo y tiras la recta tangente va a ser así. O sea, esa línea es paralela con el eje X. Si es paralela con el eje X, es una recta horizontal. Bueno, si la recta es horizontal, su pendiente vale 0. Lo mismo va a ocurrir en un mínimo. Si uno dibuja un mínimo acá, baja, 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 y después sube, 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 y justo baja hasta ahí, y uno traza la línea tangente, la recta tangente también va a ser paralela. El punto donde tangente, trazamos la línea, la pendiente también vale 0. Entonces, en un en un punto donde se alcanza un máximo local o un mínimo local, si puedo derivar ahí, la derivada tiene que ser 0. Debe valer 0. Ahí. ¿Ya? La derivada debe ser 0. Ese es el primer resultado con el que vamos a trabajar. Uno dice, mira, esto va a ocurrir. Entonces, vamos a explicar entonces, ¿qué es lo interesante? Uno dice, el resultado es el siguiente, lo tengo enunciado acá. Si x0 es máximo o mínimo, entonces la derivada debe ser 0. Recuerde que tú quieres encontrar los puntos donde se alcanza la mayor y menor imagen. Por lo tanto, tú no sacas nada con buscar puntos donde la derivada no es 0, porque ahí no va a funcionar. Lo que uno concluye de acá en dos cosas. Primero, que si la derivada en un punto no es 0, entonces ese punto no puede ser máximo. Por lo tanto, este criterio nos permite descartar puntos donde no va a ocurrir lo que nosotros estamos estudiando. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. Ese es el primer resultado. Ese es un resultado, le llama teorema de Fermat, no sé si lo hizo Fermat, pero es un resultado, dice, y es un intervalo abierto. Fíjate que el teorema te pide, te exige que, que estés trabajando, que el punto debe ser interior al intervalo. El punto está acá, dentro, no está en el borde, ahí. Si en un punto se alcanza un extremo relativo, es decir, máximo o mínimo local, la derivada debe ser 0. ¿Ya? La derivada ahí debe ser 0. Eso es lo que dice el primer resultado. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Justo en este punto, la derivada ahí es 0. Aquí hay otro punto donde la derivada es 0. Y aquí va a haber otro punto donde la derivada es 0. Que son, aquí hay un mínimo, un máximo local, un mínimo local. Entonces tenemos un buen criterio. Ese es el primer criterio con el que nos vamos a encontrar. Queremos nosotros conectar
donde hay máximo y mínimo, queremos conectar eso con las derivadas. ¿Cómo podemos, usando derivadas, tratar de encontrar esos puntos? Y aquí tenemos el primer resultado. En un punto donde se alcanza la mayor o menor imagen relativa o general, la derivada debe ser cero, si puedes derivar. Este es un buen resultado, pero no es tan bueno en realidad, porque no es un sí solo sí. Veamos un ejemplo. Esto es un resultado de un implica. Si ocurre P, entonces vale Q. La recíproca sería al revés. Si ocurre Q, vale P. Resulta que esta no es cierta. No es cierta. Es decir, si en un punto la derivada es cero, entonces ese punto debe ser máximo y mínimo. Y eso desgraciadamente no es así. Y tenemos un ejemplo bastante sencillo para convencernos que no es así. Mira, tomemos la función f de x, x cubo, en ese intervalo. ¿No? En ese intervalo. Calculemos la derivada de esta función. Esa función, si calculamos la derivada, nos va a dar 3x cuadrado. Eso vale la derivada. Es la fórmula x elevado a p. Bajamos el exponente, restamos 1. Si nosotros igualamos a 0, vamos a concluir que x debe ser 0. Ahora la pregunta es, ¿0 será un máximo o un mínimo para esta función? Si nosotros hacemos la gráfica nos vamos a dar cuenta que 0 no sirve para nada. No se alcanza ni la mayor ni menor imagen ahí. Te da la gráfica. Esa función es estrictamente creciente. O sea, antes de 0, la imagen es más chica, es negativa. Antes de 0, la imagen es menor que la imagen de 0, que es 0. Y después de 0, la imagen es mayor que 0, que la imagen de 0. Por lo tanto, 0 no puede ser ni un máximo ni un mínimo. La función crece. En consecuencia, desgraciadamente, en un punto donde la derivada es 0, no necesariamente va a ser un punto de máximo o de mínimo. ¿Ya? Lo que no significa que este criterio lo tenemos que desechar, sino que nos va a servir para descartar cosas. Nos dice qué puntos nos sirven. Y nos dice otra cosa más, nos dice que los puntos donde eventualmente podría haber un máximo, debemos buscarlos de acá. Los puntos con derivada 0 podrían ser, algunos de esos puede servir. No siempre sirve, pero alguno de esos puede servir. Entonces nos permite descartar algunos puntos. Bien, miremos este dibujo que está acá. Mira este. De acuerdo con el resultado anterior, en la gráfica de la derecha, C es un máximo, la recta tangente es horizontal, la pendiente es 0, eso lo sabemos por el teorema anterior, pero en la gráfica de la izquierda, la imagen de C es la mayor, pero no puedo calcular la derivada. La función no es derivable. Bueno, tenemos que entonces permitir o aceptar que hay puntos donde se alcanza la mayor y menor imagen donde no puedes derivar. Y eso lleva o motiva esta definición. Los puntos críticos de una función son puntos donde la derivada no existe, o bien donde la derivada es cero, es decir, donde la función la puede derivar y su derivada vale cero. ¿Ya? Entonces podemos eventualmente, en un punto no podemos no calcular la derivada podría no existir. Entonces, lo que va a ocurrir, lo que te dice la teoría es que si quiero encontrar puntos donde se alcanza la mayor o menor imagen, tengo que fijarme en estos dos tipos de puntos. En los puntos donde la derivada no existe y en los puntos donde pueda derivar y la derivada vale cero. Si un punto no tiene ninguna de estas dos propiedades, entonces automáticamente no me va a servir, lo tengo que descartar. Entonces, de aquí van a estar los puntos que me interesa buscar. ¿Ya? Esos puntos solo van a ser lo interesantes. Fijan, en el dibujo de la izquierda nos dice, no puedo derivar, pero en ese punto se alcanza la mayor imagen, sirve. Y en el de la derecha puedo derivar y la derivada es cero, que se alcanza la mayor imagen.
Entonces encontremos algunos puntos críticos. Cuando dice encuentre los puntos críticos de una función, usted tiene que tomar la función y ver si puede derivar, ver dónde no puede calcular la derivada, guarda esos puntos, esos van a ser automáticamente críticos, y en el caso que pueda derivar, los puntos críticos los va a encontrar, y yo lo marqué en azul, acá, de resolver esta ecuación. En aquellos puntos donde puedes derivar, tienes que derivar igualar a 0, para encontrar la solución, para encontrar los puntos. Entonces, por ejemplo, para esa función que está ahí, que es un polinomio, que la puedo derivar en toda la recta, no voy a tener cosas de este tipo. Los puntos críticos van a ser aquellos que verifican esta ecuación, derivada igual 0. Así que lo que hay que hacer es calcular la derivada. Fíjate que aquí ya estamos usando el cálculo de la derivada, lo que nosotros introdujimos la semana pasada. O sea, usted calcula la derivada de esa función con las reglas de derivación correspondiente, con las derivadas de las funciones básicas correspondientes, hace el cálculo de la derivada, ahí está el cálculo de la derivada, igual a 0, y encuentra los valores de x que transforman en igualdad esta expresión. Bueno, en este caso es una ecuación cuadrática, y nos van a dar estos dos puntos. Esos van a ser los puntos críticos. Yo no sé si esta función tiene máximos o mínimos. Lo que sí podemos decir, lo que sí vamos a saber es que si hay máximos o mínimos locales, deben estar aquí. Debe ser alguno de esos. Podría no ser ninguno de esos, como en el caso, recuerde que un punto tenga derivada 0 no significa que sea un máximo o un mínimo. Lo que está diciendo que son, uno habla de candidatos a. Estos son candidatos a ser. ¿Cómo saber cuál es máximo y mínimo o cómo garantizar eso? Todavía no, tenemos que seguir recorriendo, tenemos que seguir caminando para obtener un poco más de teoría que nos permita decidir cuál de estos dos lo es. Si hay, y en el caso que hay, cuál de los dos es. ¿Ya? Por el momento estamos hablando de puntos críticos. En esta segunda función, si nosotros, estoy grabando, ¿cierto? Sí. Si nosotros consideramos la función g de x, esa que está ahí, y calculamos la derivada, recuerda que en alguna parte tienes que derivar esta expresión, y nosotros sabemos cómo derivar esta expresión, dice baja el exponente, y x elevado al exponente le restas 1, ahí está. Las reglas de derivación nos llevan a esta. O sea, que prima de x se puede escribir así. 2 menos 2 partido por x elevado a un medio, un tercio. Nosotros podemos darnos cuenta de inmediato que hay un valor que no está permitido para esa fórmula, que es x igual 0. No existe entonces la derivada en ese punto. No podemos dividir por 0. Por lo tanto, de acuerdo con la definición, x igual 0 es un punto crítico, porque la derivada no existe. Ahí tengo un punto crítico. ¿Habrán otros puntos críticos? Bueno, lo que podemos hacer ahora es, ya que calculamos la derivada, igualarla a 0 y resolver esa ecuación. Y al resolver la ecuación nos queda que x igual 1 es el único valor donde la derivada es 0, así que ese es otro punto crítico. Nuevamente, ¿será que esos puntos son de máximo o mínimo relativo? ¿O alguno de ellos sí, otros no? ¿Cuál? ¿Cómo? Nos queda todavía un poco de teoría, pero en principio, si los hay, debe ser alguno de esos. Eso es lo que dice la teoría. Cualquier otro valor ya se descarta. Bueno, aquí vienen algunos resultados teóricos que son consecuencia del teorema de Fermat. Dice que, recuerda que en un punto crítico, en un extremo relativo del intervalo, la derivada debe ser 0. Uno obtiene los siguientes resultados teóricos. El primero permite probar el segundo, que es un resultado muy importante. Se llama el teorema de Rolle. El teorema de Rolle dice,
si tienes una función continua y derivable, como está indicando ahí, si tienes una función continua en el intervalo cerrado, y en los extremos del intervalo se tiene la misma imagen, entonces en algún punto interior tiene que haber derivada cero. Fíjate los dibujos acá. Dice que si la imagen de A es igual a la imagen de B, entonces necesariamente en algún punto la derivada es cero, que está entre A y B. Ujú. Tiene que haber al menos un punto donde la derivada es cero. Entonces en el dibujo de la izquierda se tiene que la imagen de A igual a la imagen de B, y hay un punto entre medio donde la imagen es cero, en el dibujo que está al medio también, y en el dibujo el último, el dibujo de la derecha, eso puede ocurrir más de una vez. La imagen de A es igual a la imagen de B, y hay puntos donde la derivada es cero. Bueno, ¿y eso por qué? Déjenme comentar simplemente por qué debería funcionar. La idea es bastante simple. Mira, tengo una función definida en un intervalo cerrado, donde es continua. Entonces, lo que nosotros sabemos, y la imagen de este punto es igual a la imagen de ese punto. Lo que nosotros sabemos que la función alcanza su mayor o menor imagen. Entonces uno lo hace por casos. Uno dice, bueno, sabemos que se alcanza la mayor imagen, mayor o menor imagen. Entonces pueden haber varias posibilidades. Primera posibilidad, la mayor imagen se alcanza en A y la menor imagen se alcanza en B. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos esto. La mayor imagen se alcanza en A. En A se alcanza la mayor imagen y la menor imagen se alcanza en B. Pero f de A es igual a f de B, por hipótesis. En consecuencia, f de x es igual a f de A, es igual a f de B. O sea, la gráfica es una línea horizontal nomás, pues si todos son iguales. Y si la función es constante, la derivada es cero ahí. Pues, por lo tanto, esto se cumple en todo punto. Así que existe uno, existen todos te sirven. Entonces, la otra posibilidad es que, bueno, al menos el máximo, uno de los dos no esté en los extremos, sino que esté adentro. Suponte entonces, el máximo se alcanza en A y el mínimo, que sé que se alcanza, está dentro, ahí. Bueno, pero eso es lo que dice el teorema anterior, pues el teorema de Fermat dice que si en un punto se alcanza un extremo, la derivada tiene que ser cero. La derivada ahí tiene que ser cero. O sea, existe un punto donde la derivada es cero, eso es lo que está diciendo. En cualquier caso, hay un punto donde la derivada es cero, siempre que la imagen de A de los extremos sea la misma, de los extremos del intervalo. Así que eso, el teorema de Rolle, entonces, es consecuencia del anterior. Bueno, entonces, este teorema dice que dentro se alcanza, hay un punto donde la derivada es cero. Ese punto C, donde la derivada es cero, va a ser un punto de máximo o de mínimo, como está indicando ahí. O sea, de hecho es el máximo o mínimo. Es un resultado interesante. Este resultado nos permite probar este otro resultado. Son resultados teóricos muy interesantes, que el que está ahí. Dice que se llama el teorema de valor medio, se abrevia de esta manera. ¿Qué es lo que dice este teorema? Gráficamente es lo que se plantea ahí. El teorema de valor medio dice que si f es continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto, si tú consideras la recta que pasa por estos puntos, este punto tiene coordenadas B, F de B, y este punto tiene coordenadas A, F de A.
Entonces lo que dice es que va a existir un número entre A y B, ¿sí? Tal que la recta tangente a la curva en ese punto, que es esta, es paralela con la anterior, es paralela con la recta que pasa por esos dos puntos. Eso es lo que dice. Existe un valor entre A y B, tal que la recta tangente es paralela con esa recta. Si son paralelas es porque tienen la misma pendiente. Bueno, la pendiente de la recta tangente en C es esta, y la pendiente de la recta que pasa por los puntos AF de A y BF de B es esta. Si las rectas son paralelas, tienen que tener la misma pendiente. Eso es lo que está diciendo geométricamente el resultado. ¿Ya? Se llama teorema del valor medio. Esto es un teorema muy importante en el cálculo diferencial. Eso va a ocurrir siempre. Dice que existe un punto donde ocurre eso. Podría haber más de un punto. El dibujo de la izquierda nos muestra un punto donde ocurre, y en el de la derecha podría eventualmente ocurrir más de una vez. Dice que al menos existe un valor. Aquí existen dos puntos. Ser un poquito más grande. Hay un valor C1 y hay un valor C2 donde eso ocurre. Hay un resultado. Y la idea de la demostración es forzar que cierta función tenga en A y en B la misma imagen. Y la función que uno considera aquí, sin entrar en tanto detalle, porque a mí me interesa aplicar este resultado más que el resultado mismo, a pesar de que es importante, es esta. Si uno considera esta función, la derivada de esta función f mayúscula es f' de x a cm. ¿Quién es m? M es este número, se escoge de esa manera. Esa función f mayúscula es conderivable en el abierto y continuo en el cerrado y coincide en los extremos, así que el teorema de Rolle dice que se anula en alguna parte, y eso va a significar que la derivada entonces es igual a esa expresión, que es justamente lo que está pidiendo. Bueno, este es un resultado un poco más teórico, es un poco más teórico que el anterior, a pesar de que es geométrico, no es tan intuitivo como el anterior, pero tiene consecuencias muy importantes que las vamos a mencionar cuando llegue el momento, ¿ya? Que es la siguiente. Que es la siguiente, mira. Voy a motivar, aquí la idea es ir motivando estas cosas para que no tengan cierto sentido. Este teorema que está acá dice nuevamente una cosa geométrica, que algunas cosas son evidentes cuando uno hace dibujos, ¿ah? Entonces, la idea es que ustedes se den cuenta, mira, si tienes un máximo, mira, aquí hay un máximo. Gráficamente, o en una porción de gráfica es así. ¿Ya? Entonces empieza a considerar, de acuerdo con el primer resultado, la recta tangente ahí es cero. Esta es la recta tangente. La derivada en ese punto es cero. Ahora, observa que si es un máximo, se alcanza la mayor imagen. Lo que ocurre en este caso es que la gráfica va subiendo hasta que no puede subir más localmente. Fíjate que esta porción de gráfica, la que está a la izquierda, es de algo que es creciente. Y la porción que está a la derecha, pintémosla en azul, en verde también, comienza a bajar, es de algo decreciente. Entonces la función sube hasta llegar hasta ese punto y después comienza a bajar y se produce el máximo. Ahora, lo interesante es que, hagamos el dibujo de nuevo, ahí la derivada es cero, pero lo que uno ocurre es que cuando tú calculas las rectas tangentes son estas líneas. Cada una de estos números, cada una de estas rectas tienen pendiente positiva. En cambio, lo que va a ocurrir cuando comienzas a descender, que las rectas tangentes tienen pendiente negativa. Recuerda que cuando tú tienes la ecuación de la recta, la pendiente es positiva,
si es de esa forma, y cuando tiene la ecuación de la recta, la pendiente es negativa, si es de esta forma. Y cuando tiene la ecuación de la recta, si la pendiente es 0, es porque era horizontal. Entonces la pregunta es, bueno, ¿será casualidad que cuando comienza a crecer la pendiente es positiva y cuando comienza a decrecer la pendiente es negativa? Es decir, ¿habrá alguna relación entre crecimiento y pendientes? Resulta que las pendientes las mide la derivada, la recta tangente y la derivada. Entonces, ¿habrá alguna relación entre el signo de la derivada y que la función sea creciente? Y la respuesta es sí. Y es este teorema. Este teorema dice que si en un intervalo la derivada siempre es positiva, es porque entonces la función debe subir siempre. Es eso lo que dice este teorema. Si la derivada es mayor que 0, en un intervalo, es porque la derivada, la función obligadamente debe crecer. Entonces es un resultado bien interesante, porque nosotros podemos entonces estudiar si una función crece o no, analizando un signo de algo. Aquí podemos hacer cálculo, derivar y hacer, aquí hay una inecuación, podríamos resolver una inecuación, saber si eso es cierto o no. Entonces es estrictamente creciente ahí. Y ocurrirá, y si la derivada es negativo, pasa todo lo contrario, baja. La gráfica es de una función decreciente. Ahí, en un intervalo. La recta tangente tiene toda pendiente negativa. Eso que es intuitivo cuando hacemos dibujos, eso va a ocurrir siempre. Para probar que eso es verdad, vamos a usar este resultado teórico. Los detalles están en el apunte, no los quise colocar acá porque a veces distrae un poco. Ustedes pueden leer los detalles porque está la demostración ahí, tanto de este resultado como el teorema como el teorema de Rolle y el teorema de Fermat, el Fermat no, pero el de Rolle están los detalles ahí, yo solamente los comento. Entonces, geométricamente parece razonable, sí lo es. Te dice que es cierto. Si tú dibujas una función creciente y puedes aplicar y puedes dibujar la recta tangente en cada punto de ella, todas tienen pendiente positiva. Y si tú dibujas una gráfica de una función que decrece, por ejemplo, de esta función que está ahí, que es y igual e a la menos x, exponencial, entonces todas las rectas tangentes tienen pendiente negativa. ¿Eso es casualidad? No, no lo es. ¿Hay una conexión? Sí la hay. Entonces uno dice, bueno, entonces buen resultado. Hay que analizar signos de derivadas para saber dónde es crece o creciente, dónde es creciente o no. Y entonces, si uno junta esta información con esta información, uno llega a un primer criterio para hallar dónde se alcanza la mayor o menor imagen. Geométricamente la cosa funciona y uno debería convencerse de que no es tan descabellado lo que estoy contando. Por eso que he tratado de colocar varios dibujos para que usted se convenza que la cosa funciona. Mira, ¿qué dice este resultado? Dice lo siguiente, vuelvo a hacer el dibujo acá a pesar de que esté hecho ahí. Volvamos a mirar dónde se alcanza un máximo. Es razonable lo que vamos a plantear ahí. Si se alcanza un máximo y la función es buena, entonces el dibujo es más o menos así. Al menos en una porción de curva. Sabemos que se alcanza el máximo, la derivada es cero ahí. O podría no estar derivable, pero no importa. Sabemos que a la izquierda de x0, la función sube. A la derecha de x0, la función baja, porque tiene que decrecer. ¿Qué dice el resultado anterior? Lo que va a decir el resultado anterior es que en esta parte la derivada es positiva. Y en esta otra parte la derivada es negativa, porque va a bajar. Entonces lo que uno puede hacer es lo siguiente. Suponte que tengo un punto donde la derivada es cero, y supóngase que yo hago el análisis de la derivada, del signo de la derivada,
y me doy cuenta que antes de x0, para todos los números que están anteriores, la derivada es positiva, y después la derivada es negativa. Entonces necesariamente tiene que pasarle a la gráfica esto. Si antes la derivada es positiva y después la derivada es negativa, entonces se tiene que producirse necesariamente un cerro ahí. Ah, entonces este punto tiene que ser de máximo. Eso es lo que dice el criterio que vamos a indicar acá. Se llama criterio de la primera derivada. El primer criterio dice, pasa esto. Dice, tengo una función derivable en un punto, en intervalo abierto, voy a considerar x ser un punto crítico. Fíjate que podría eventualmente en ese punto la derivada no existir, porque el punto podría, es un punto crítico, pero no importa, no importa si no puedes calcular la derivada en ese punto, lo que importa es saber qué pasa antes y después del punto, cómo se comporta el signo de la derivada antes y después. Entonces, lo que está diciendo es lo siguiente, cuando nos movemos de derecha a izquierda, claro, para valores crecientes, dice, pasa lo siguiente, si la derivada cambia de negativa a positiva, hay un mínimo. Mira el dibujo acá. Antes de C, la derivada es negativa, después de C, la derivada es positiva. Que la derivada sea negativa en esta parte significa que la función baja. Que la derivada sea positiva a la derecha de C significa que la función sube. Necesariamente tiene que haber una hendidura ahí. Eso es lo que dice. Entonces tiene que haber un mínimo. ¿Qué ocurriría si pasara el cambio al revés? Es decir, si cambia de positiva a negativa la derivada, si en este intervalo, antes de C, la derivada es positiva, es porque la función debe subir, y pasamos C, y la derivada es negativa, debe bajar. Hay un máximo. Tiene que ocurrir eso. Aquí hemos juntado estos dos resultados. El primer resultado que dice que si la derivada en toda una parte en un puro signo, la función se comporta de una cierta manera ahí. Entonces, si uno mezcla esas dos, llegamos a este criterio. ¿Qué ocurre si la derivada no cambia de signo ni antes ni después? Puede ocurrir ciertamente. La derivada antes de C no cambia de signo ni después. Ya se mantiene positiva o se mantiene negativa. Si eso ocurre, no hay ni máximo ni mínimo. Eso es lo que está pasando, eso es lo que le pasa a la función x cubo. Ahí, a la luz de lo que hemos visto ahora. Antes, la función es estrictamente creciente. Eh, Antes de cero, la derivada es positiva. Y después de cero, la derivada sigue siendo positiva, no hubo un cambio de signo. Por lo tanto, en cero no hay ni máximo ni mínimo. Es eso lo que dice el resultado acá. Es eso lo que está afirmando el resultado. Entonces decimos, ok, aquí tenemos nuestro primer criterio. Este se llama criterio de la primera derivada. Dice, uno analiza el signo de la primera derivada y con esa información uno puede deducir o concluir algo. Fíjate, sin siquiera hacer dibujos. Voy a terminar con este ejemplo, eh, ocupando el criterio para que se den cuenta cómo lo vamos a aplicar. Mira, tomemos la función, esta función, f de x. Quiero encontrar dónde se alcanza la mayor y menor imagen. Entonces digo, mira, esta función la puedo derivar, no hay ningún problema en R. Esto tiene sentido para todo número real. Por lo tanto, los puntos críticos van a ser los puntos donde la derivada es cero. Bueno, calculamos la derivada, ahí está, igualémosla a 0, y obtenemos que 0 y 2 son los puntos críticos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos que, para aplicar este resultado, tengo que analizar el signo de la derivada. Y entonces, lo que tenemos que recordar es lo que hicimos cuando estudiamos las funciones reales. Estudiar el signo de una función. Es decir, dónde es mayor que 0, dónde es positiva y dónde es negativa. ¿En qué parte esta función es positiva y en qué parte esta función es negativa? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, esto es una inecuación. Por ejemplo, me gustaría saber dónde esta ecuación, para qué valores de x esto es mayor que 0. Este es f'. O para qué valores de x esto es menor que 0. Eso es resolver una inecuación. Si yo quiero estudiar el signo de esta expresión,
podría ser una tabla de signos y saber dónde es más y es menos. Y eso es lo que hacemos acá. Hagamos una tabla de signos de esta expresión. A esta altura ya sabemos cómo hacer tabla de signos. Los puntos críticos son 0 y 2. Aquí ponemos 0, aquí ponemos 2, aquí ponemos menos infinito, aquí ponemos más infinito. Y aquí vamos llenando por fila. La primera fila es esta, la segunda fila es esta, y la última fila es el producto, ¿no? Y analizamos los signos. ¿Dónde es más, dónde es menos de más? Fíjate que la tercera fila tiene el comportamiento de la expresión. Menos por menos da más, menos más. Entonces, lo que uno puede concluir es que la derivada es positiva en ese intervalo, es negativa en este intervalo y es positiva en ese intervalo. Por lo tanto, lo que uno concluye es que la derivada, la función es creciente en ese intervalo y también es creciente en ese intervalo, porque ahí la derivada no cambia de signo en todo ese intervalo y decrece ahí. El criterio anterior nos dice lo siguiente. Nos dice 0, 2. Derivada positiva, derivada negativa, derivada positiva. Fijémonos en 2, en 0. ¿Qué pasa en 0? Antes es positiva y después negativa. Antes es positiva y después negativa. De acuerdo con el criterio, cambia de signo de positiva a negativa, se tiene un máximo. Entonces en 0 hay un máximo. 0 máximo, relativo. ¿Qué pasa en 2? Antes la derivada es negativa y después positiva. En 2 hay un mínimo. Mínimo. Eso es lo que podemos concluir de ahí. Es un máximo local, es un mínimo local. Podríamos tratar de hacer un esbozo de la gráfica. Lo que nosotros sabemos es, si nosotros calculamos la imagen, 0, 2. Fíjate que la imagen de 0 es 2, es positiva. Y la imagen de 2, ¿cuánto vale? 8, 10, 10 menos 2, por acá. Lo que podemos asegurar es que si dibujo una porción de gráfica en torno a 0, tiene que ser así. Y si dibujo una porción de gráfica en torno a 2, tiene que ser así. No sé cómo es la gráfica más adelante, pero podríamos entrar a conjeturar que la gráfica debería ser algo así. Ahí. Ese sería un primer esbozo de la gráfica. Ahí hay un cerro. ¿Por qué no son absolutos? Porque uno claramente, fíjate el polinomio, la imagen de 0 es 2, y uno puede encontrar números cuya imagen es más grande que 2, ¿correcto? Entonces, no son absolutos, son relativos. Lo mismo pasa con 2, ¿ok? Entonces, bueno, de esa manera entonces ya tenemos un primer criterio, una primera herramienta que conecta derivadas con máximo y mínimo. ¿Okay? Bueno, ese es el tipo de cosas que estamos estudiando acá y que vamos a volver a revisitar en la clase de mañana. Déjenme dejar aquí. Déjenme compartir. Cerramos acá.